maravillosos de Dios. Y yo voy a leer los versículos del 11 al 13. Salmo 77, versículos 11 al 13 dice: me acordaré de las obras de Jehová, de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que ella nos revela, porque a través de ella te podemos conocer. Te pedimos ahora, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza de este estudio y que tú me uses a mí como instrumento para decir lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Gracias por tu amor. Bendice a cada hermano aquí presente y a todos aquellos que nos van a ver y escuchar por Facebook y también después por YouTube. Lo ponemos todo en tus manos. Gracias por tu amor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con este estudio de la Biblia, libro a libro. Estamos en el estudio número 6. Esta es la parte número 2. Y este salmo dice en el Salmo 11: me acordaré de las obras de Dios, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Una de las cosas que el creyente tiene que hacer es recordar siempre todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho a través de toda la historia bíblica, en su pueblo Israel, en la iglesia, los hechos portentosos en toda esta historia de la iglesia en estos 2000 años, pero también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo ha obrado, cómo ha estado presente en los momentos difíciles, y eso nos va a ayudar. Cuando estudiamos la Biblia, ¿qué hacemos? Precisamente cuando estudiamos la Biblia, lo que estamos tratando es de conocer cómo obra Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cuáles son sus mandamientos, cómo yo puedo acercarme más a Dios y cómo es ese Dios al cual yo sirvo. Ese es el propósito. Y siempre decimos que el conocimiento bíblico es importante, pero lo más importante es que junto con el conocimiento bíblico apliquemos la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a continuar hablando de este estudio. Estamos en el libro de Génesis. Comenzamos allí con la historia de José y vamos a ver que la esclavitud que el pueblo de Israel tuvo que pasar en Egipto, que fueron 400 años, de eso hablamos en el estudio anterior, toda aquella dureza con que los esclavizaron, fue profetizada por Dios unos 300 años antes de que ocurriera. Dios no solamente conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Todo está en las manos de Dios. Lo hermoso para el creyente es que sabemos que ya la victoria de Dios no es que la va a ganar, ya está ganada, punto. El reino eterno de Dios no es que ya se vaya a implantar, es como si ya estuviera implantado. Cuando vamos al último libro de la Biblia, al Apocalipsis, vamos a encontrar esta frase, para mí es maravillosa. Cuando a Juan se le revela cómo va a ser el reino eterno de Dios, dice allí en Apocalipsis 21, hecho está. O sea, lo que Dios dice que va a suceder es como si ya estuviera hecho. ¿Saben por qué? Porque a Dios no se le puede no le puede interponer nada que puede evitar que su plan se cumpla. Entonces eso me tiene que dar a mí confianza, tranquilidad, reposo de saber, bueno, Señor, gracias, porque pase lo que pase, el final está asegurado por ti y la victoria es segura. Así que esta esclavitud en Egipto, que fue allí muy fuerte, fue profetizado unos 300 años, y eso está en Génesis 15, y se le dijo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, acuérdense que Abraham fue uno de los padres de la nación hebrea. Estaba Abraham, Isaac y Jacob. Así que todavía la nación no se había formado prácticamente, y ya Dios le estaba diciendo, oye, esta nación un día va a ser esclavizada. Dice que entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, no le dijo un tiempo X, pueden ser 200, pueden ser 250, no, le dijo exacto, va a estar esclavizada 400 años. Y estuvo esclavizado 400 años exacto. Porque una de las maravillas de Dios es que Dios no es
no habla en aproximaciones. Cuando Dios dice algo, lo dice exacto. O sea, Dios sabe el momento oportuno en que van a ocurrir las cosas. Así que le dijo, van a estar ahí esclavizadas, oprimidas 400 años, lo estuvo el pueblo de Israel, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, Dios le dio a Abraham una serie de detalles de lo que iba a pasar con su pueblo. Pero tenemos que ubicarnos ahora en Abraham, que todavía no tenía el nombre de Abraham. Abraham es padre enaltecido, Abraham padre de una multitud. Así que todavía el nombre no le había sido cambiado. Y Dios le está revelando a Abraham, porque él conocía su corazón, lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Y entonces 300 años antes, ya Dios le dijo, oye, esto es lo que va a pasar. Abraham, claro que cuando el pueblo estuvo esclavizado ya había partido, él había muerto, pero Dios se lo adelantó y así mismo ocurrió. Ahora, no solamente le dijo que el pueblo de Israel iba a estar esclavizado 400 años, sino que iba a ser liberado, porque iba a juzgar Dios al faraón en este caso, y dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vamos a ver que cuando salió el pueblo hebreo de Egipto, salieron con gran riqueza a tal grado que despojaron completamente a los egipcios de todas sus riquezas. ¿Por qué? Porque acuérdense que habían pasado todas las plagas. En este estudio número 6 vamos a hablar de las plagas. Claro, vamos a tomarnos un tiempo. Y estas plagas pues concluyó con la muerte de los primogénitos. Y entonces esto había atemorizado a tal grado a los egipcios y al faraón, que los egipcios voluntariamente le dieron todo lo que pedían se lo dieron. Entonces le dieron alhajas, le dieron piedras preciosas, le dieron oro, y entonces ese dinero y todo lo demás que le dieron le sirvió al pueblo hebreo después para seguir adelante. Así que todo se cumplió al pie de la letra. Ahora, vemos ahora el nacimiento de Moisés. En medio de todas estas cosas, Dios... a veces nosotros decimos, oye, el porvenir está un poco oscuro, el porvenir no está muy halagüeño, o sea, no se refleja, una claridad, pero el futuro está en las manos de Dios, porque en medio de ese pueblo esclavizado nace Moisés. O sea, Moisés nace para prepararlo precisamente para cuando más recia estuviera la esclavitud, para que él pudiera sacar al pueblo de Egipto. O sea, Dios tiene sus planes. Ahora, hay que pensar así para poder asimilar el estudio. Dios se toma su tiempo. El ser humano le gustan las cosas muy rápidas, muy apuradas. Dios se toma su tiempo y vamos a ver que el nacimiento de Dios de Moisés estaba también dentro de los planes de Dios. Vamos a ver el edicto malvado del faraón, que tiene una similitud, vamos a ver, con lo que le pasó a Cristo después, muchos siglos después. Entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. O sea, a todo hijo varón. Y a toda hija preservar la vida. Eso está en Éxodo 1:22. Ahora bien, ¿qué fue lo que por qué el faraón hizo este edicto malvado? Porque los los israelitas, los hebreos, se estaban multiplicando. Sobre todo, acuérdense que él contaba con los varones porque los varones eran los que iban a la batalla. En ese entonces las mujeres no iban a la batalla. Ahora, por ejemplo, si usted va a Israel y usted estudia el pueblo de Israel, las mujeres también se preparan para la guerra, pero en este tiempo no, en este tiempo iban los hombres y por eso se contaba siempre los hombres. Y entonces él dijo, cada vez que nazca un niño varón, lo echan al río, o sea, lo matan. Entonces, ¿qué pasaba? Dios guardó a muchos que no los pudieron matar, a otros sí. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando nació Moisés, los padres, yendo contra el edicto del faraón, no entregaron a su hijo, lo escondieron, dice que le vieron hermoso. Dios usó muchos medios y entonces pues Moisés es preservado. Y entonces Moisés, pues vamos a ver que Dios lo cuida y vamos a ver cómo es que llega al palacio de Faraón. Ahora bien, hay un paralelo con Cristo. Si usted va a Mateo 2, 13 al 23, se va a encontrar que cuando los magos, acuérdense que cuando tenemos un conocimiento de la Biblia podemos ir de un lugar a otro y por lo menos traer a la mente lo que ha ocurrido. Cuando el nacimiento de Cristo hubo un paralelo con Moisés. ¿Se acuerdan cuando llegaron los magos del Oriente? Aproximadamente quizás ya hacía como 2 años, quizás el niño ya no estaba en el pesebre, aunque lo ponen en el pesebre en esos anuncios que hacen, que no es que uno se vaya a condenar por eso, pero no fue así, posiblemente ya no estuviera en el pesebre. Pero cuando le dijeron a
a Herodes, oye, venimos a adorar al niño rey que ha nacido. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños de 2 años abajo. Y esa matanza fue terrible. Ahora, esa matanza también fue profetizada, usted puede buscarlo allí en Mateo 2, por el profeta Jeremías. Lloro y lamento en Jerusalén. O sea, hubo un lloro y lamento porque todos los niños menores de 2 años fueron muertos. Así que fue algo paralelo con Moisés. También en el caso de Moisés, los niños eran matados, pero Moisés fue preservado. Y Moisés fue preservado para ser el que sacara de la esclavitud al pueblo hebreo. Y Cristo, claro, era el Dios encarnado para sacar de la esclavitud del pecado a aquellos que le recibieran como Salvador y Señor. Vamos a ver que nace Moisés y es preservado por Dios. Acuérdense que cuando digo que es preservado por Dios, Dios estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo con Moisés. Voy a decir esto, aunque quizás más adelante lo repita. ¿Por qué Dios escoge a Moisés? Dice la Biblia que no hubo una persona más mansa que Moisés, a pesar de que por una falta de mansedumbre no pudo entrar a la tierra prometida. Pero era un hombre manso, aparte de que fue un hombre que Dios lo preparó en el palacio del faraón. Estuvo allí muchos años, estuvo allí 40 años, los primeros 40 años Moisés lo estuvo en Egipto. Miren, voy a describirle esto para que tengan una idea de la vida de Moisés, aunque la vamos a ver ahora en más detalle. Moisés vivió 120 años. 40 años estuvo en el palacio del faraón, en Egipto. Algunos dicen creyéndose que era alguien. Después pasó 40 años con Jetro, su suegro, allí en Madián, pensando o preparándose para ser alguien que podía servir. Y después los otros 40 años ya sabiendo que era alguien, porque Dios le había dicho, tú eres el hombre que me vas a sacar al pueblo de Egipto. Así que la vida de Moisés se divide en 3 periodos: 40 años en Egipto, 40 años con Jetro, allí vamos a ver que se casó, y después 40 años que estuvo con el pueblo en el desierto en todo aquel peregrinaje. Dice que un varón de la familia de Leví, algo muy importante, la tribu de Leví fue la escogida para el sacerdocio. Entonces Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de Leví. O sea, ellos podían ejercer el sacerdocio a plenitud porque fue la tribu que Dios escogió. Los sacerdotes de la descendencia de Leví podían ministrar en el templo, cuando se hizo el templo, primeramente en el tabernáculo, y eran el sumo sacerdote, que era de la tribu de Leví, los únicos que podían entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero en el templo, primero en el tabernáculo y después en el templo, se manifestaba la gloria de Dios. Así lo describe la Biblia. Ahora bien, antes de que existiera el tabernáculo y antes de que existiera el templo, Dios ya se manifestaba con Moisés en el monte Sinaí, en la salsa ardiendo. O sea, y Moisés, dice la Escritura, que no hubo otro profeta que hablara cara con Dios que fue aparte de Moisés. O sea, no hubo otro de esa forma extraordinaria, y Dios por eso escogió a Moisés, por su mansedumbre y porque fue un hombre que, a pesar que vamos a ver que puso sus pretextos, Dios conocía su corazón. Así que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo estuvo escondido 3 meses. Éxodo 2, 1 y 2. Así que era de la familia de Leví, y dice que lo escondió 3 meses. ¿Por qué pusimos eso en otra letra y más grande? Acuérdense que cuando dimos el significado, el número 3 tiene que ver con Dios. Dios es 3 veces santo, Dios habita en el tercer cielo, Jesucristo, que es Dios, resucitó el tercer día. O sea, todo el 3 tiene que ver con Dios. Y por eso dice que estuvo escondido 3 meses, porque en los planes de Dios estaba que este fuera el hombre que Dios iba a usar para sacar a Israel de Egipto. Ahora bien, piensen en esto. Sacar a Israel de Egipto era una tarea imposible. No para Moisés, aunque se crió en el palacio, más para uno que era hebreo, porque después descubrieron que era hebreo, él se da a conocer como un hebreo, y que no tenía ningún tipo de, vamos a decir, de ejército. Simplemente eran los esclavos, pero tenía el poder de Dios. O sea, con lo único que contaba Moisés para enfrentarse a Faraón era el poder de Dios. Ahora bien, ¿qué Dios ha hecho a través de la historia? ¿Se acuerdan de David cuando se enfrentó a Goliat? Porque fíjense cómo todo esto uno lo va a ir vanando y uno dice cómo Dios obra. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando aquel Goliat se calcula que quizás llegara de unos 8 a 9 pies de altura? Estaba entre los descendientes de Anac, de los gigantes. Y entonces dice, cuando él estaba allí manifestándose, llegó
David era un jovencito cuando aquello. Llegó a traerle allí al ejército un mensaje, y creo que comida, algo también. Y entonces vio que se estaban burlando del ejército, el gigante aquel. Y entonces David dijo, oye, ¿qué es lo que pasa? Y dice Saúl, no, es que este hombre, imagínate, este hombre está retando. Nadie se quiere enfrentar a él, ni Saúl. Saúl era un hombre, acuérdense que cuando lo eligieron rey, aunque lo vamos a ver en detalle, dice que de los hombros arriba era más alto que todo el pueblo, así que era un hombre corpulento. Pero al lado de Goliat parecía un enanito o un hombre muy indefenso. Y entonces cuando llegó David y vio aquello, le dijo a Saúl, no, el problema es que este hombre no hay quien lo enfrente. Y entonces, pero el hombre aquel estaba vociferando en contra del pueblo de Dios. David, escuche bien, porque también estaba en los planes de Dios, que a pesar de todos sus pecados, su corazón, dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Dijo, oye, yo me voy a enfrentar a él. Dícele Saúl, oye, pero tú estás loco. Vaya, eso lo digo yo, eso no lo dije la Biblia. Tú estás loco, ¿cómo tú vas a enfrentar si tú eres un viejito así chiquitico, no eres ni guerrero? Y entonces insistió David, ahí está la historia, después verifíquela, no voy a hacer que yo esté cometiendo un error. Y entonces dice que le dijo, bueno, al final Saúl está convencido, dice, no, este va a ir, no, yo voy a ir, ¿cómo vamos a permitir que este hombre esté vociferando contra el pueblo de Dios? Y entonces dice que Saúl, queriendo arreglar un poco la cosa, oye, te voy a dar mi armadura. Cuando le dio la armadura a David, él no podía ni caminar, aquello pesaba mucho. Le dijo, no, yo no quiero armadura. Y entonces ahí viene la famosa honda de David. Cogió su honda con 5 piedras para ir a enfrentarse Era una locura. O sea, un hombre, dice que el asta medía una exageración. El asta era, como he dicho, la lanza grande que tenía el gigante. Era un hombre que venía con todo su armamento, aparte de que era gigante. Y se parece a David con su honda y unas piedrecitas. Oye, pero esto está... aunque la Biblia relata algo, yo me imagino todas las barbaridades que le diría el gigante. Oye, pero tú estás loco, yo te aplasto como si fueras una hormiga. Y entonces... de allí es cuando David dice, tú vienes a vociferar a Dios con espada y yo vengo en el nombre de Dios. Y entonces ahí está la famosa honda de David, la tira. El gigante aquel tenía una abertura aquí y por ahí le coló la piedra. Y entonces lo tumbó, lo aturdió, lo dejó casi inconsciente y entonces David cogió la espada de Goliat y le corta la cabeza. Punto. Ahora bien, eso no es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, igual que miró el corazón de Moisés. Era imposible sacar de Egipto a más de 2 millones de personas. Y más con un ejército, el que tenía el ejército de Faraón, que era un ejército bien preparado, tenía caballos, tenía hombres herrados, tenía escudos, tenía lanzas, tenía espadas, o sea, tenía de todo. El pueblo no, el pueblo tenía más que las herramientas con que trabajaba. Así que aquello venía de parte de Dios. Y hermano, eso nos revela, cuando leamos la Biblia, la grandeza de Dios. Porque ¿quién hace grande a una persona? Dios. Claro, estoy hablando del que confía en Dios. No es el hombre en sí, es Dios, el Dios que está detrás de cada persona. Así que nace Moisés y es preservado. Vamos a ver la adopción de Moisés. Eso fue otro milagro. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre a Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué, Éxodo 2:10. O sea, ¿qué hizo la mamá? Lo pegó era como una cesta de junquillo, que eso flotaba, y entonces lo puso allí y veló cuando se fuera hasta que lo cogió la hija de Faraón. De ahí viene el nombre ese. Ustedes no se acuerdan, esos niños que las cortan. Vamos a cortarlo en el Moisés. Ese Moisés viene de ahí el nombre. Moisés es esa, como una pequeña cuna, pero de junquillo. Ahí pusieron a Moisés. No se lo comieron, no se viró, no se ahogó. Y lo encontró. Qué casualidad, ¿verdad? Que lo encontró la hija de Faraón. Y entonces da la coincidencia, porque eso se lo estoy diciendo yo para los incrédulos, da la coincidencia que entonces la hija de Faraón dice, oye, hay que buscar a una hebrea que me lo críe. Y buscaron a la mamá del niño, a Jocabet. Y entonces crió al niño, o sea, ella crió a su propio niño. Entonces cuando fue grande se lo trajo a la hija de Faraón. Ahora bien, ubíquese en esto. Moisés, siendo hebreo, porque él no sabía nada de lo que había pasado, se cría en el palacio de Faraón. Para tener una idea de quién era Moisés. 40 años en el palacio de Faraón. Dentro de las costumbres egipcias aprendió el idioma egipcio, las costumbres egipcias, aprendió a pelear como un egipcio. Pero su corazón no había cambiado. Su corazón era el corazón de Dios. Él sabía que pertenecía a su pueblo y él nunca, la mamá se lo dijo, él nunca dejó de confiar en ese Dios. Así que aquello todo fue un milagro y una maravilla de Dios. Vamos a ver que aunque creció en Egipto, no olvidó a su pueblo. Porque
Cuando yo estudio esto, hermano, yo digo, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tener tu palabra, porque eso nos enseña que en todo tiempo Dios va a tener hombres y mujeres dispuestos a dar el paso adelante para continuar la obra de Dios. Siempre lo va a hacer. En los momentos más oscuros del cristianismo, Dios ha levantado hombres que han salido adelante. En los momentos más oscuros del pueblo de Israel, Dios levantó hombres. Ahí está el periodo de los jueces, el periodo de los reyes, el periodo de los profetas. Dios siempre ha ocupado a hombres dispuestos a hacer su voluntad, hombres que de corazón dicen, Señor, aquí estoy yo, haz conmigo lo que tú quieres. Y entonces Moisés nunca olvidó a su pueblo. Esto está en el libro de Hebreos. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Desde el punto de vista legal, Moisés hubiera podido aspirar al trono. Quizás le hubiera costado trabajo, pero él hubiera podido aspirar al trono. ¿Por qué? Porque fue prohijado por la hija de Faraón en las costumbres egipcias, había conocido toda la cultura egipcia, estaba entrenado en el ejército, o sea, en las luchas de los egipcios. O sea, que él hubiera podido aspirar al trono. Claro, en este caso, Dios no quería eso para Moisés. No era el caso de José. ¿Se acuerda que ya estudiamos la vida de José? En caso de José sí quería Dios que estuviera en el trono, que también fue allí en Egipto. ¿Se acuerdan? Por eso, cuando usted lee la Biblia y usted ve todo esto, porque acuérdense que en Egipto estuvo José, en Egipto estuvo Moisés, en Egipto estuvo el Señor para huir cuando querían matar, sus padres lo llevaron a Egipto. Por eso, si usted estudia la profecía, que espero que lo haga, porque toda la Biblia es libro profético, hay una profecía específicamente para Egipto, aunque todos los países van a tener una oportunidad. Pero Egipto tiene una parte especial, precisamente por todos estos acontecimientos. En el caso de Moisés, Dios no lo quería allí en Egipto, o sea, en el palacio. Dios lo quería con el pueblo. En el caso de José, porque Dios no siempre obra igual, fue contrario. Dios quería a José en el palacio del faraón, y era el segundo después del faraón. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a pasar mucha hambre, y si no hubiera sido por José hubiera muerto, y Dios quería que José estuviera allí en su lugar. Dice que por la fe Moisés rehusó, hecho ya grande, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Sí, porque el asunto no era yo me voy de aquí del palacio, sí, el asunto era que me iba del palacio y se iba a padecer con el pueblo esclavo, porque él era también un hebreo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, eso es palabra de Dios, de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24, 26. Después usted búsquelo y verifíquelo. Así que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque era de ese pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el escritor de Hebreos, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Bueno, ¿y cómo el escritor de Hebreos asocia esto con Cristo? Porque acuérdense que en el tiempo bíblico antiguo se hablaba del Mesías. El Mesías no era otro que Cristo, que tristemente el pueblo de Israel no lo ha recibido y va a recibirlo tristemente en el tiempo de la gran tribulación. Pero estaba hablando de ese Mesías. Y entonces dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora bien, si usted va a Filipenses capítulo 2, que está allí 5 al 8, hay una similitud también con Cristo, porque dice Filipenses 2 que Cristo, estando en la gloria con su Padre, dejó su gloria, se humilló a sí mismo y se hizo hombre semejante a un siervo, y estuvo dispuesto a sufrir la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Moisés también, claro, no en ese grado que lo hizo Cristo. Dejó toda la gloria de Egipto y fue a padecer con el pueblo, porque después que él se fue con el pueblo ya no fue considerado más del palacio de Faraón. Es más, el faraón muchas veces quiso matarlo. Ahora bien, no se pregunten ustedes, yo no sé, los que vieron la serie, yo la he visto y cada rato la repaso, la que pusieron esta serie brasileña de Moisés, fue maravillosa, o sea, estuvo bastante bien hecha, y yo diría que lo esencial no se lo quitaron. Usted no se ha preguntado por qué el faraón no mató a Moisés. Porque el faraón, ¿quién se presentaba delante del faraón a decirle, oye, viene tal plaga? Faraón y Aarón. ¿Por qué no lo mataron? No, algunos dicen, no, porque esto. No lo mataron por una sencilla razón, porque Dios lo estaba protegiendo. Dios no lo iba a permitir, y de alguna manera pues no permitió que Faraón lo hiciera. Algunos creen en esta novela o en esta serie, que estuvo muy buena, que quizás como se criaron juntos el faraón y él, hubo cierta amistad. Puede ser, pero estaba el poder de Dios, punto. No pudieron hacerle nada. Cuando Dios cuida a un hijo suyo, no hay quien lo toque, punto.
o puede pasar, se pueden reunir los que quieran. Dios no va a permitir que toques a un hijo suyo si está dentro de su plan eterno. Eso fue lo que hizo con Moisés y por eso Dios cumplió el plan con él. Ahora vamos a ver la muerte del egipcio. Aquí comienzan ya los problemas de Moisés. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Acuérdense de aquellos golpes, no eran así, no, eran a palo limpio. Y eran con latigazos, era para matarlo. Eso fue lo que vio Moisés. Dice que él vio a uno que golpeaba, a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. Era hombre, tenía sus temores. Así que no dejó de ser hombre por eso. O sea, quiere decir, aunque confiaba en Dios, tenía la parte humana. Y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahí, Éxodo 2. Entonces, ahí comenzó el problema de Moisés, porque entonces después alguien lo vio y empezó a decir de que él había matado a un egipcio, que fue cuando él huye a Madián y está los otros 40 años. Ahora bien, con esta parte vamos a ir terminando, aunque nos queda otro poquito. El motivo real de este hecho, por qué él mató al egipcio o por qué hizo aquello. Eso lo relata allí en el libro de los Hechos. Dice que al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, o sea Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés dijo, bueno, como ya de alguna forma Dios se lo había dicho, estos van a entender que yo soy enviado por Dios. Pero no había llegado el momento, o sea, no había llegado el momento del que el pueblo hubiera entendido de que Moisés era el que lo iba a liberar. Aun cuando ya Dios lo designa, muchos del pueblo no creían en Moisés. Muchas veces se rebelaron contra Moisés. Oye, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Y quién eres tú? Pero él se mantuvo fiel al llamado de Dios. Moisés vivió en Egipto sus primeros 40 años. Allí, entonces, hermanos, no estamos hablando de que estuvo 3 meses en el palacio, que estuvo 5 años, que estuvo una temporada, no, estuvo 40 años, una vida prácticamente. Sí, no se preocupe. Viviendo y disfrutando de todos los deleites del palacio, de todos los privilegios del palacio, de la comida, de la vestimenta, de las comodidades. Pero su corazón no fue cegado, o sea, su mente no se le perturbó. Él tenía en mente, yo soy hijo de Dios, o sea, soy hijo de Dios porque pertenezco a su pueblo y por lo tanto Dios me va a usar, porque ya Dios se lo había comunicado de alguna forma para que yo pueda liberar a su pueblo. Vamos a ver la huida de Moisés a Madián. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué no lo pudo matar? Ahora, la pregunta es, cuando usted lea eso, si no escudriñamos la escritura, usted no puede aprender. Porque ¿tenía el Faraón la capacidad de matar a Moisés? Claro que sí. El ejército se guiaba por él, o sea, la orden del rey, ahí no había congreso, no había senado, no había cámara de representantes, lo que decía el rey era ley. O sea, dice que procuró matar a Moisés y no pudo. ¿Por qué? Porque Dios estaba detrás de Moisés, estaba protegiendo a Moisés. Dice que Moisés huyó de delante de Faraón, o sea, aparentemente se le fue de entre las manos. No tiene explicación humana porque era imposible desde el punto de vista humano que esto lo pudiera hacer Moisés. Ahora, voy a volver otra vez a la vida de Cristo. ¿Se recuerdan cuando no había llegado el tiempo en que Cristo fuera entregado, que muchas veces quisieron tomarlo prisionero y él se iba por entre la gente? Eso mismo hizo Moisés. Claro, en este caso Cristo era el propio Dios encarnado, pero en el caso de Moisés Dios estaba detrás de Moisés. O sea, el hombre puede decir lo que quiera, pero Dios hace lo que él estime conveniente, punto. Y eso sucedió con el pueblo de Israel y ha sucedido con la iglesia, porque la iglesia han tratado de destruirla en estos 2000 años, pero no podrá. Entonces Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y allí habitó. Dice que los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura. Eso está allí en Génesis capítulo 25. Y vamos a ver el matrimonio de Moisés con Séfora. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Allí nació Gersón y están en Éxodo 2:21 y Moisés vivió en Madián sus segundos 40 años. Ahora bien, allí en Madián sucedieron esas cosas que Dios se le presentó, pero esos 40 años tampoco Dios se olvidó de Moisés, ni Moisés se olvidó de Dios. Claro, Jetro le ayudó y era sacerdote, muchos creen que era temeroso de Dios, pero aparte de eso, allí Dios se le manifestó y conversó con él muchas veces. Ahora vamos a ver el llamamiento y comisión de Moisés. Así con esto sí vamos a terminar. Se le aparece el ángel de Jehová. Cada vez que usted lea en la Biblia
el ángel de Jehová es una referencia directa a Dios. Puede ser una teofanía, una manifestación de la misma presencia de Dios, o una cristofanía, una manifestación de Cristo antes de que viniera a la tierra. Se le aparece el ángel de Jehová apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oret, monte de Dios. Oret es un sinónimo y es igual que decir Sinaí, o sea, Oret y Sinaí son el mismo, para que cuando usted busque en la Biblia. A Oret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 1 y 2. Yo creo que allí viene Oret, un nombre alternativo del monte Sinaí, está en Éxodo 19, 11 y Deuteronomio 4, 10, los puede verificar. Así que allí se le apareció el ángel de Jehová. Acuérdense que esta era una tierra desértica, una zarza que no tenía muchas hojas, y cogía fuego se consumía al momento. Era como la hojarasca, pero aquella zarza era la manifestación de Dios al día y no se consumía. Y allí Dios se le manifestó, y entonces allí Dios comenzó a hablar con Moisés. Dice la Biblia, y ya lo dije ahorita, que no ha habido profeta como Moisés que hablara cara a cara con Dios. O sea, él podía conversar con Dios, aunque nunca vio su rostro tal como es. Después ya sí, cuando él ya fue ascendido, cuando él murió, quizás ya lo está viendo porque estuvo en la transfiguración, pero él hablaba cara a cara, o sea, conversaba con Dios como usted y yo estamos conversando. Y entonces se manifestaba a veces como el ángel de Jehová, se manifestaba en una zarza ardiendo, pero Moisés le decía, Dios le decía a Moisés todo lo que él quería. Ahora, Moisés tenía un corazón que confiaba en Dios, porque a pesar de que puso todos aquellos pretextos, él dijo: Señor, gracias porque tú me has usado, gracias porque yo puedo ser el instrumento, y en fin de cuentas hizo lo que Dios quería que hiciera. Saben que a veces nosotros los humanos, y estoy hablando de los creyentes, a veces somos llamados a una obra y quizás pongamos pretextos, pero si Dios quiere usarnos, los pretextos van a cesar y Dios nos va a usar, punto. ¿Por qué? Porque el plan es de Dios, no nuestro, y si Dios tiene un plan con mi vida y con tu vida, Dios lo va a hacer. Miren, antes que Dios llame a un hombre, tenga presente esto, y si no me lo tiene que comprobar a la luz de la Biblia, porque si no pide una reunión con Dios, porque si no yo lo entiendo. Cuando Dios llama a un hombre es porque le conoce su corazón, punto. Porque Dios no iba a perder tiempo con Moisés, no le iba a obligar. Dios no iba a perder tiempo con Abraham, no iba a perder tiempo con Jacob, con Isaac, con los profetas, con José, con David. No, Dios conocía su corazón, por eso lo llamaba. Dice allí en Jeremías y en Isaías que antes que nacieran ya Dios conocía a Jeremías y a Isaías, punto. O sea, Dios mira el corazón. Y entonces por eso llamó a Moisés. Y a pesar de que él sabía que Moisés iba a poner pretexto, era el hombre que él quería. Porque cuando vemos todo lo que tuvo que pasar Moisés, y lo vamos a ver con el pueblo de Israel, vamos a ver que era un hombre manso. O sea, un hombre que trataba de resolver todo pacíficamente y comprender al pueblo. Pero el pueblo lo sacaba de quicio, no hubiera sido nosotros. O sea, porque el pueblo muchas veces dudó de él. Oye, ¿por qué nos trajiste acá? Hubiéramos estado mejor en Egipto con las ollas de carne, nos has traído a morir al desierto, danos agua, danos comida, danos carne. Imagínense, pónganse en esta situación, 2 millones de personas en el desierto pidiendo agua. ¿Y quién era Moisés para dar agua? No tenía acueducto, él no trabajaba aquí en la empresa del agua, no estoy hablando en estos tiempos. No había agua en el desierto, claro, Dios les dio agua. Después le pidieron carne. ¿Cómo le iba a dar, Moisés carne a 2 millones si Moisés no tenía carnicería, ni tenía empresas cárnicas, ni tenía ninguna empresa ganadera? Pero Dios envió las codornices. Y después le pidieron el maná. Y Dios le envió el maná. O sea, lo que ellos pedían, Dios lo daba, pero lo daba porque conocía a Moisés y Moisés era el instrumento. Pero la gente le reclamaba a Moisés. Moisés fue un hombre de Dios grande. Cuando Dios quiere hacer algo, mis hermanos, con una persona, Dios lo prepara. Dios preparó a Moisés. En esos 40 años en Madián, Dios lo preparó. Usted y yo tenemos que dejar que Dios nos prepare. Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Dios tiene una tarea con usted, tiene una tarea conmigo. Dios, antes de llamarnos, nos prepara. A veces con uno se toma más tiempo, con otro se toma menos tiempo, pero Dios nos prepara para su obra. Cuando yo fui llamado al ministerio, Dios me preparó antes, aunque ustedes no lo crean. Y no fue a veces quizás decisiones fáciles, pero Dios conocía mi vida, conocía mi corazón.
Y aunque yo no sabía hasta dónde me iba a llevar, pero ya Dios tenía los planes. Porque Dios sabe lo que hace. O sea, Dios, yo siempre he dicho esto, Dios nunca ha cometido una equivocación. Cuando Dios llama a alguien, olvídese que ese es el hombre. Usted puede equivocarse, pero Dios no. Y entonces, aunque a veces el hombre quizás quiera excusarse, si es el hombre que Dios tiene planificado, Dios lo va a tratar de convencer y Dios lo va a hacer. Que Dios nos bendiga y que esta vida de Moisés nos ayude a ser dependientes de Dios. Contra toda oposición, contra todas las perspectivas, Moisés fue usado por Dios y Moisés pudo vencer todas las dificultades. Que en este tiempo en que estamos viviendo tiempos difíciles, nosotros como creyentes podamos hacer nuestra parte. Señor, úsanos para que yo pueda testificar de ti donde quiera que nos encontremos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que podemos ser usados por ti. Solamente tenemos que dejarnos usar confiando en tu poder y en tu misericordia. Gracias por la vida de Moisés, gracias por la vida de José, gracias por la vida de los profetas y de todos esos patriarcas que simplemente contra todo pronóstico pudieron vencer grandes cosas porque confiaron plenamente en tus promesas. Ayúdanos para que como iglesia, frente a las dificultades, frente a la oposición, confiemos de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que la victoria de tu pueblo está completamente asegurada. Gracias por tu amor. Bendícenos a todos y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.